Hola, hola, qué gusto verlas conectadas. Les doy la bienvenida a este primer webinar del año. Yo decreté desde el año pasado que iba a ser un webinar al mes como mínimo, así es que estoy aquí cumpliendo mi promesa con este primer espacio del año. Les doy la más cordial bienvenida. Antes de empezar, lo primero que quiero es que te des el regalo de estar aquí súper presente. Si estás viendo este video después en mi canal de YouTube, que hagas exactamente lo mismo. Si de pronto lo estás escuchando como un podcast mientras conduces, pues que te lleves la promesa de poder escucharlo en un espacio donde puedas estar en silencio, absolutamente conectada contigo. Estamos en la última semana del mes de enero. Pero bueno, todavía estamos en enero, así es que todavía se vale decir feliz año, por lo menos en Colombia está la costumbre de decirle feliz año el 31 de diciembre, el 1 de enero a nuestros amigos, vecinos, conocidos, familiares, pero ¿con qué frecuencia o qué tanto nosotros nos preguntamos realmente qué significa para mí tener un feliz año? Yo quisiera invitarlas a que me cuenten qué tendría que pasar en sus vidas, en su año, para que al final, cuando estemos en el webinar de diciembre, ustedes digan, en realidad tuve un año feliz. ¿Qué sería para ustedes tener un año feliz? Cuéntenme. Entonces, Nora nos dice, tengo dos grandes proyectos. Uno es alcanzar mi credencial PCC como coach y tener libertad financiera. Y Mabel también nos dice, tener esa libertad financiera y además de eso, poder trabajar en mi salud. Y para eso estás comenzando con los pinitos de yoga, con tutoriales de YouTube, pero no importa y quieres tenerlo como más de una manera más formal. Aquí lo que quiero que veamos es cuando estamos hablando de felicidad. Fíjense que muchas veces estamos buscando la felicidad en cosas externas, ¿sí? En el dinero, estamos buscando felicidad en un proyecto, estamos buscando felicidad en algo material, puede ser, o en algo que me inspire, pero que está como por fuera de mí. Y hoy una de las invitaciones que les tengo para poder trabajar esta parte de conciencia emocional, para seguir evolucionando y fortaleciendo la conciencia emocional, es qué tal si en lugar de pensar que cuando tengamos estos resultados económicos, físicos, de proyectos, de credenciales, vamos a ser felices, o qué tal si empezamos a pensar que si somos felices, vamos a lograr estos resultados que nos hemos propuesto. Porque muchas veces, no muchas veces, en realidad siempre nuestros resultados están directamente ligados a las emociones que estamos sintiendo, a nuestros estados emocionales. Entonces, ahí les dejo la reflexión para que se vayan pensando qué tanto debo esperar a que se den ciertos resultados para decir que al final de año tuve un año feliz o qué tanto puedo empezar a trabajar en mi emocionalidad para tener esos resultados. ¿Listo? Entonces yo he traído por aquí una velita. A mí siempre me gusta comenzar estos espacios como con una intención y quiero poner como intención de este espacio tu felicidad, pero tu felicidad que sea una felicidad elegida, una felicidad construida, una felicidad trabajada de una manera consciente, sabiendo que cada paso que damos podemos nosotros elegir cómo nos vamos a sentir en cada situación. Vamos a tener adversidades, seguramente vamos a tener situaciones que no nos agraden mucho, que tal vez nos incomoden, pero vamos a mirar que tanto lo que ocurre dentro de nuestro corazón es lo que va a permitir que al final del año digamos que tuvimos un año feliz. ¿Ok? Entonces, les voy a contar un poquito de dónde surge la idea de este webinar, de este espacio. Quienes están en mi grupo principal saben que yo allí realicé una encuesta y básicamente la pregunta era, la realicé en mi grupo principal de WhatsApp, en dos grupos más de WhatsApp y en dos grupos de Facebook. En 5 grupos en total realicé la encuesta. Y la encuesta básicamente estaba centrada en qué pasa cuando no expresamos lo que sentimos y preferimos quedarnos callados. Y la pregunta les hacía
que les hacía es con cuál de estos perfiles te identificas más. Y colocaba yo allí como 4 perfiles. Uno de ellos era el volcán, que es exploto sin medida, exploto por tonterías, grito o uso el sarcasmo y luego me siento culpable. El segundo, que fue el que ganó, el silencio, me trago lo que me molesta por miedo a crear un conflicto o a incomodar. El tercero, que es el filtro roto, es decir, digo las cosas con tanta honestidad que no mido mis palabras. Y el cuarto, que es el nudo. Siento un nudo y no encuentro las palabras para expresar o para decir lo que me pasa. En 4 de los 5 grupos, el que ganó, el perfil que ganó fue el del silencio. Me callo para no incomodar o para no generar conflicto. Y por eso, después de la encuesta, yo dije qué nombre le pongo a este espacio y he llamado a este encuentro el riesgo de callar. Porque si hay algo que quiero que te lleves de este espacio es que cuando nos callamos, no nos estamos convirtiendo en la protagonista buena de la historia. Lo que estamos haciendo en realidad es poniendo en riesgo nuestra identidad. Lo más importante, si estás aquí o si estás viendo este webinar, seguramente es porque estás sintiendo que tu silencio te está quitando la paz o algo está pasando en tu interior y por eso estás eligiendo callar y estás eligiendo no expresar lo que estás sintiendo. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta y te invito a que respondas con total honestidad. Piensa en el transcurso del último mes y dime si en alguna ocasión has dicho sí cuando en realidad querías decir no. O has dicho, no, no me pasa nada, cuando en realidad sí te estaba pasando algo. O tal vez has dicho, no, no importa, no te preocupes, cuando en realidad sí importa. Cuéntame si alguna de estas 3 situaciones te ha pasado. Te leo en los comentarios. Escríbeme si sí o si no. No es necesario que cuentes en detalle, solo dime si sí o si no te ha pasado. ¿Qué me dicen? Cuéntenme, cuéntenme, sincérense. Adriana nos dice que sí. Hola Adriana, qué gusto verte tiempo sin saber de ti. Sí me ha pasado que me he tenido que quedar callada y me he sentido de mal humor, nos dice Nora. La Adrianita. Adriana, ¿tú estás en Argentina o en Chile? Me cuentas aquí por el celu, por el chat. Es Argentina. Qué gusto, sí me acuerdo mucho de ti. Mabel nos dice, sí me ha pasado, me quedo callada muchas veces. Quiero hacer doble clic en la respuesta de Nora que dice, sí me ha pasado, me he tenido que quedar callada y me he sentido de mal humor. Lo primero que quiero que te lleves es, no te tienes que quedar callada. Tú eliges quedarte callada. Y ahora, cuando vayamos avanzando, vas a entender a qué me refiero con esta distinción entre tener que quedarte callada y elegir quedarte callada. A mí también me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces que digo sí queriendo decir no. Me ha pasado que digo no, no me pasa nada y si me pasa o no, no importa, cuando en realidad sí importa. Y tú sabes que llevo años haciendo este entrenamiento en el tema emocional. Estoy a pocos meses de publicar mi libro, Un viaje al encuentro de tus emociones. Tengo programas de gestión de emociones, de conciencia emocional y me pasa porque soy ser humano. Trabajar en nuestro mundo emocional no nos vuelve inmunes a las emociones, ni inmunes a las situaciones. La diferencia entre tú y yo puede ser que yo he trabajado un poco más en la conciencia emocional. Entonces me doy cuenta inmediatamente cuando dije sí queriendo decir no. Y en ese momento tomo una decisión. Me retracto, digo algo, hago un trabajo interior para decir, ya dije que sí, voy a sentirme tranquila con lo que dije o empiezo a gestionar. Esa es la diferencia y ustedes me escucharán una y otra vez diciendo, esto es un entrenamiento. No se logra de la noche a la mañana, pero cuando tú logras conciencia emocional, empiezas a darte cuenta y a poder reaccionar de una manera mucho más temprana cuando dices algo que no estás queriendo decir, cuando estás entrando en una situación que sabes que te incomoda, el que después nos pone de mal humor. Entonces, vamos a ir por bloques.
Lo primero que quiero conversar es precisamente por qué elegimos quedarnos calladas. Lo segundo, voy a hablar un poquito de las consecuencias de qué pasa con esos silencios y al final voy a hablarles como de algunas herramientas o de algunos tips para poder manejar estas situaciones de una manera diferente. ¿Por qué nos quedamos calladas? Preparando este webinar me encontré en Instagram con una publicación de David Corbera. No sé si ustedes saben quién es él es hijo de Eric Corbera, que es, ambos son españoles, que es el creador del método de bioneuroemoción, que es un método que trabaja de manera muy puntual la relación que existe entre nuestro funcionamiento biológico y nuestras emociones. También trabaja muchísimo lo que viene desde la historia de nuestra infancia. Y tengo por aquí la frase, porque la copié textual, quiero decirla exactamente como él la plantea en esta publicación. Es el fragmento de una conferencia y él dice, cuando una persona es excesivamente buena, se aleja de sí misma. Repito la frase. Cuando una persona es excesivamente buena, se aleja de sí misma. No sé si te resuena. A mí esa frase me hizo mucho sentido. Y cuando él hace la explicación, él lo que dice es, muchas veces estamos tan atentos a las necesidades de los demás que nos perdemos nosotras mismas. Bueno, nosotros mismos habla él porque está en una conferencia con muchas personas, yo te lo digo a ti. Muchas veces estás tan pendiente de las necesidades de los demás que te pierdes en el camino, te pierdes en el proceso. Estás atenta a qué necesitan tus padres, qué necesitan tus hijos, tu pareja, tus amigos, tu jefe. Y cuando estamos tan pendientes del otro, nos volvemos unas mujeres muy buenas, pero nos perdemos en el camino, nos desdibujamos, como que desaparecemos. Entonces, esa es la relación o la razón que él nos da de por qué cuando somos demasiado buenos, y él incluso lo dice como muchos de los problemas que vivimos en la actualidad no se debe a la maldad, sino a un exceso de bondad. Son palabras muy fuertes las que plantea en esta publicación. Lo pueden buscar, es uno de las publicaciones más recientes de él. Pero entonces, ojo porque el riesgo de ser demasiado buena es que terminas siendo una persona desconocida para ti misma. No sé si ustedes hayan visto, a mí me encantan las películas de Julia Roberts y hay una película muy antigua, yo la vi hace muchos años, que se llama La novia fugitiva. Cuéntenme si han visto esta película. Es una película en la que ella actúa con Richard Gere, que además me encanta ese hombre, me fascina en las películas donde trabajan los dos. Escríbanme por aquí en el chat si han visto esta película y si saben de qué se trata, La novia fugitiva. Si no, les cuento un poquito así muy rápido el detalle. Creo que sí, pero no me acuerdo, me dicen ahorita. Algunas sí, algunas no. ¿De qué se trata La novia fugitiva? ¿Por qué traigo a colación esta película? Porque tiene mucho que ver con esta frase que les estoy diciendo. En La novia fugitiva es una mujer que tiene varias relaciones de noviazgo, se compromete y en el momento en que ya se va a casar, deja plantados a sus novios en el altar. Siempre. Mabel dice, huye muchas veces. Siempre cuando ya es el momento de la boda, ella sale huyendo y nunca se casa. Entonces hay un reportero que quiere hacer como la publicación de qué está pasando, qué es lo que pasa con esta mujer. Entonces empieza a indagar, empieza a hacer entrevistas con los novios que ella ha tenido y empieza a darse cuenta de algo que me parece súper revelador y es, cada uno de los novios la describe de una manera diferente. El novio que era montañista y le gustaba escalar y le gustaba hacer camping, entonces dice que ella es una mujer que le agradan mucho las montañas, que le agrada mucho la naturaleza. Hay otro novio que, si mal no recuerdo, porque tampoco la recuerdo en detalle, si mal no recuerdo, le gustaban mucho los autos y le gustaban mucho las carreras. Y él dice que a ella también le gustaba mucho eso. Pero hay un detalle que me parece revelador y es
cuando él empieza a preguntarle a cada uno de ellos cómo le gustan a ella los huevos al desayuno. Y resulta que uno dice que a ella le gustan los huevos revueltos, otro dice que a ella le gustan los huevos fritos y otro dice que a ella le gustan los huevos duros. Ella se adaptaba al perfil que cada uno de sus novios quería como novia. Entonces ella resultaba ser la novia perfecta para cada uno de ellos, pero ella no se sentía bien y por eso huía, porque ninguno encajaba con su verdadera identidad. Entonces, por eso les digo que el riesgo de ser demasiado buena es que terminamos desconociendo nuestra propia identidad y nuestra propia autenticidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos que tenemos que decir sí, que tenemos que darle gusto a las otras personas, ¿qué está pasando en nuestro interior? La pregunta es, ¿tú alguna vez has sentido que estás más pendiente de las necesidades de los otros y te pierdes de lo que tú misma necesitas? ¿Qué tanto tú sientes que te has postergado por estar atendiendo las necesidades de los demás? Y ojo, porque todo esto tiene que ver en el por qué muchas veces elegimos callar. Si tú estás muy atenta de siempre darle gusto al otro, atender al otro, poder cuidar al otro, no sé si te ha pasado, a mí me pasó muchas veces, que terminaba casi que haciendo el reclamo de por qué tú no te interesas en lo mío de la misma manera como yo estoy pendiente de ti. Y cualquier persona tiene el derecho de decirte, yo no te lo he pedido. Y esa es una frase que a las mujeres nos duele muchísimo, que nos digan, pero yo nunca te pedí que lo hicieras. Pero es que nos desmedimos en atenciones, en cuidado, en estar pendiente del otro. Y ahí desaparecemos. Aquí Nora dice sí, Mabel dice viviendo vidas ajenas y termino muy cansada. Ese es uno de los riesgos. Terminamos muy cansadas. Terminas muy cansada porque no estás pendiente de ti. Terminas muy cansada y además frustrada porque después dices, ¿y quién? ¿A quién le interesa lo mío? ¿Y quién está pendiente de mí? ¿Y quién está tan atento a lo que yo necesito como yo lo estoy por los demás? Vamos a mirar como que les decía, cuáles son las razones o cuáles son las causas que originan este elegir quedarnos calladas. Y aquí, quienes han hecho los programas conmigo, vamos a revisar algunas cosas que ya hemos trabajado, como las heridas de la niñez. Porque algo que yo he descubierto es, cuando te quedas callada, cuando eliges quedarte callada en lugar de expresar lo que estás sintiendo, puede ocurrir por una de tres razones. En una palabra lo resumo como miedo y puede ser miedo a tres cosas. Te menciono las tres cosas y te explico una por una. La primera, miedo al conflicto. La segunda, miedo al abandono. Y la tercera, miedo al juicio o al que dirán. Y vamos a ver cada una de ellas. La primera, que es el miedo al conflicto. Generalmente, este miedo al conflicto lo que nos detona por dentro es la herida de rechazo. Cuando yo tengo una herida de rechazo, no quiero incomodar a la persona. No quiero que la persona, como su nombre lo dice, me rechace, me haga a un lado. Y el temor que tengo es que si yo genero un disgusto, que si yo manifiesto un desacuerdo, que si yo digo que algo no me gusta, que si yo entro en una discusión, entonces la persona me va a rechazar y se va a generar un conflicto. ¿Qué hago para evitar el conflicto? Me quedo callada. Más bien no digo nada. Si algo me incomoda, hago como si nada hubiera pasado. Te quedas con esa incomodidad, no la expresas, pero por dentro sí están pasando cosas. Y sencillamente es el miedo al conflicto que está detonando tu herida de rechazo. La segunda, que es el miedo al abandono. La herida que está detonando o que está movilizando es la herida de abandono. Entonces, ¿qué dice o qué siente una mujer cuando tiene este miedo al abandono? Es
que si yo expreso lo que siento, me va a dejar de querer. Y pasa con la pareja, y pasa con los padres, y pasa con los hijos, y pasa con el jefe, y pasa con los amigos. La sensación que tienes es, si yo digo lo que siento, me va a dejar de querer. Pero aquí yo me atrevo a decirte una verdad un poquito incómoda. Quien te quiere solamente porque te quedas callada o quien te quiere solamente porque te acomodas al gusto de esa persona, en realidad no te está queriendo a ti. En realidad está queriendo esa imagen que tú estás mostrando. Acuérdense de la novia fugitiva. Cada novio quería a una novia que encajaba perfectamente con él. Entonces, cuando tú te quedas callada por temor al abandono, lo que estás haciendo es como creando un avatar. Y esa persona quiere a tu avatar, no te quiere a ti, porque tú no te has mostrado, porque tú no te has permitido mostrarte como realmente eres. ¿Qué pasa si me siento culpable? Claro, claro, Nora, terminamos sintiéndonos culpables, pero voy a expresarlo más en la que viene, que me parece mucho más gráfica, y es el temor al que dirán, el miedo al que dirán o el miedo al juicio. Ahí es donde aparece la culpa de una manera más intensa. Voy a poner un ejemplo que puede parecer extremo, pero en realidad es más frecuente de lo que te imaginas. Una mujer que tiene 4 hermanos más, digamos que 2 mujeres, 2 hombres más. Son 5 hermanos, 4 de ellos se han casado o se han ido a vivir aparte, tienen su trabajo, su vida independiente, algunos tienen hijos. Y una mujer de los 5 se ha quedado viviendo con la mamá. Desde sus 20 años hasta sus 40, 45, ha seguido viviendo con su mamá. En este momento, la mamá empieza a tener una situación de salud que requiere un cuidado especial. Y en la familia aparece la creencia de que como así ha sido siempre, pues esta hermana es la que tiene que hacerse cargo y seguir cuidando a la mamá. Aparece en esta hermana un conflicto porque aparece el deseo de tener una vida diferente, el deseo de poder ser una mujer independiente a sus 40, 45 años, el poder estudiar algo, el poder viajar, el poder tener su propia casa, el poder tener su negocio, el poder tener una independencia y una vida social y una vida personal independiente. Pero aparece la circunstancia de la enfermedad de la mamá y como ella siempre ha sido quien la ha cuidado, para todos es obvio que ella es la persona que tiene que hacerse cargo. Esta mujer, y escríbame en el chat, ¿tiene o no la posibilidad de decir, no, yo no cuido a mi mamá? Escríbanme aquí en el chat. ¿Qué creen ustedes? No es sencillo, la respuesta no es sencilla. ¡Wow! Nora, no tenía idea. Puse el ejemplo porque lo he escuchado muchas veces, lo he vivido muchas veces. Adriana dice, depende de lo que vea en conciencia. Ahorita nos cuentan, yo no pude decirlo, me quedé cuidando a mi mamá. Ojo, Nora, porque estás diciendo algo muy importante y muy revelador, porque tú lo dijiste al comienzo en uno de tus primeros comentarios. Quiero retomar el comentario que tú hiciste. Me ha pasado, me he tenido que quedar callada y me he sentido de mal humor. Ojo, porque si te estás dando cuenta en este momento que eres una mujer que con frecuencia se queda callada, acepta situaciones en las que no está de acuerdo, no quisiera hacerlo, pero por evitar el conflicto, por la culpa, por el qué dirán, sigues haciéndolo, ahí hay algo que trabajar. Eso es algo que trabajar. Mabel dice, sí tiene la posibilidad de decir ya no más. No es fácil alejarse. Claro. Y eso es algo que tenemos que empezar a ver y me adelanto un poquito a cuando hablemos de las herramientas, pero uno de los puntos que voy a tocar en las herramientas es acostúmbrate a la incomodidad. No va a ser sencillo. Vas a generar incomodidad en las otras personas. Vas a generar incomodidad en tus hermanos, en tus padres, en tu pareja, en tu jefe, en tus hijos. Cuando empieces, cuando elijas no quedarte callada y empezar a expresar lo que sientes, vas a generar incomodidad y tienes que vivir con eso. Ojo, con eso no te estoy diciendo, di lo que piensas como te salga. Hay que trabajar, hay que entrenarse, hay que preparar
esa conversación para saber cómo decirlo. Puedes ir a mi canal de YouTube, tengo un video que se llama ¿Cómo hacer las paces con las emociones incómodas? Y hay otro video que es tips para tener conversaciones incómodas. Esto lo hemos trabajado, lo vimos en los webinars del año pasado. Me dolió y sentí culpa. Mi mamá se puso furiosa por eso, pero eso, ok, mi mamá se puso furiosa, pero eso fue bueno. Ahora tomó la decisión de ir a un hogar para adulto. Me dolió y sentí culpa. Nora, trabájalo, trabájalo. No necesariamente tiene que ser conmigo. Si eliges hacerlo conmigo, sensacional, aquí estoy para acompañarte. Pero si no, trabájalo con quien tú consideres que te pueda acompañar en ese proceso. Porque a la edad que tienes, con la vida que has tenido, en este momento no hay espacio para la culpa. El ejemplo que yo les traía, una mujer que desde los 20 años hasta los 40, 45 ha estado cuidando a su mamá, 20 años de su vida, ha estado entregada a su mamá. ¿Cuál culpa? ¿Cuál culpa? Si ya hizo, si ya cumplió, si ya estuvo ahí. ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Por qué ella y por qué no otro? Claro, es una conversación que va a costar. Y el tema es que cuando ya acostumbramos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a algo, cuando ya los acostumbramos, ay, echar esto hacia atrás no es sencillo. Abrir la boca y decir, espera, quiero devolver el camino, porque aquí hay algo que no está funcionando como yo quisiera. O en este momento de mi vida ya no me siento cómoda con. Puede que a los 20 hubiera sido muy cómodo, a los 25, a los 30, a los 35, súper cómodo, sigo viviendo en la casa de mi mamá, sigo súper bien, pero puede que haya llegado un momento donde tú digas, ya no quiero esto, quiero otra cosa. Y además me encanta lo que dices, Norita, me encanta lo que dices. Mi mamá se puso furiosa, pero eso fue bueno. Hubo una incomodidad, sentaste un precedente y eso generó una realidad diferente. Y eso es lo que podemos empezar a construir cuando empezamos a elegir quitar el silencio de nuestra vida. Tú puedes empezar a elegir, y no estoy hablando solamente con Nora, quien esté viendo este video. Tú puedes empezar a elegir una realidad diferente para tu vida si empiezas a tener conversaciones valientes, aunque sean incómodas, donde puedas expresar lo que verdaderamente estás sintiendo, con lo que te sientes cómoda, pero también con lo que te sientes incómoda y también con lo que te sientes incómoda. Esto lo que te permite es abrir puertas, abrir caminos, abrir posibilidades diferentes. Y la culpa la trabajas, porque seguramente hay muchos espacios que tú has tenido de estar al cuidado de tu mamá que definitivamente pueden dejar a un lado la culpa. La culpa también es una creencia, Nora, y tú lo sabes. Muchas de las cosas que nos bloquean en la vida son creencias, son historias que nos hemos contado y que nos seguimos creyendo. Y hay otras maneras de ver el mundo y de ver las situaciones. Ahorita, muchas gracias por tu sinceridad y por tu vulnerabilidad, pero sí quiero decirte el derecho a decir no. Sé que suena doloroso, sé que puede sonar como hasta inhumano, pero llega un momento en el que no necesitamos o no tenemos que estar al cuidado de nuestros hijos. Cuando ya ellos tienen una vida adulta, ellos también tienen que tener la capacidad de escuchar una conversación incómoda y poder decir, hasta aquí llegué yo, de aquí en adelante, hazlo tú. ¿Cómo se diseña esa conversación? Hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que entrenarse, hay que tener un acompañamiento, sí. No puede ser de la noche a la mañana porque si tú estás viendo este video y después de todo lo que he dicho, tú vas a decir, bueno, Blanca dijo que no más silencio y ahora sí te vas a hacer el memorial de agravios de todos los sí que has dicho cuando querías decir no, de todo lo que te has callado, de todos los silencios que tienes por ahí guardados y te vas con toda la fuerza y con toda la energía a querer decir todo lo que te has callado, pues seguramente te vas a ir para el otro extremo y vas a explotar y vas a decir las cosas de una manera inapropiada y tal vez va a haber una carga de emoción allí,
de toda la frustración o del enojo o de la incomodidad o del malestar que has venido acumulando todo este tiempo que has estado en silencio y va a salir de una manera inapropiada. Esto es un entrenamiento, es un camino que se recorre, es un proceso y requiere acompañamiento. Yo llevo desde la pandemia juiciosamente trabajando en mi conciencia emocional, en observarme, en estar muy pendiente de lo que pasa en mi cuerpo, en mi mente, de las palabras que utilizo, y por eso hoy estoy aquí compartiendo esto contigo. Si tú estás comenzando el camino, permite que alguien te acompañe, entrénate, permite que la vida te vaya enseñando y te vaya mostrando los caminos. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Fíjate cuáles son, repito, las tres, como los tres miedos, los tres temores por los cuales nos quedamos callados. Primero, miedo al conflicto, que nos está mostrando la herida de rechazo. Segundo, miedo al abandono, pero quiero que te fijes también en la paradoja del miedo al abandono. No quiero que me dejen, entonces cedo. No quiero perder al otro y termino perdiéndome a mí misma. Esa es una gran paradoja. No quiero perderte, por eso cedo ante ti, por eso soy complaciente y me pierdo a mí misma. Y el tercero, el miedo al juicio o al que dirán. Y aquí yo quiero también revisar que este miedo al juicio o este miedo al que dirán, ha sido como una herencia emocional y muy fuerte. Es una herencia emocional muy marcada en las mujeres y en las mujeres de Latinoamérica. Debemos estar al servicio de los hombres. Esa visión machista nos ha puesto al servicio del hombre. Y claro, hay una parte de nuestra esencia femenina, de nuestra energía femenina, que es estar al cuidado del otro, pero no desconociendo nuestro propio cuidado. Esa parte de tu energía femenina que te permite estar al cuidado del otro, tiene que llevarte también a tu propia atención y a tu propio cuidado. Quiero que me escribas aquí en los comentarios cuál de los tres miedos es el tuyo. Miedo al conflicto, miedo al abandono o miedo al juicio, al que dirán. Perderse a sí mismo duele mucho. Así es, Mabel. Así es. Y mira, la verdad, yo he trabajado, ustedes saben, yo tengo el programa Un viaje al encuentro de tus emociones y tengo el programa de Oruga Mariposa. En el programa de Oruga Mariposa, que dentro de mis propósitos está reactivarlo para el segundo semestre, una de las cosas que he descubierto es que muchas mujeres se pierden a sí mismas, se olvidan de sí mismas, se postergan y cuando empiezan a darse cuenta que tienen derecho de, ese proceso de empoderamiento es absolutamente mágico. Por aquí dice, por eso que yo sentí y cuán desgastante fue, de ninguna manera le daré la responsabilidad de mi vida a mi hijo y ya se lo dije. Pero fíjate que tú dices, de ninguna manera le daré la responsabilidad de mi vida a mi hijo. Yo, quienes me conocen saben, yo soy muy insistente en el lenguaje. Yo no le daré la responsabilidad de mi vida a mi hijo y ya se lo dije. No sé si con esta frase estás sintiendo que a ti te dieron la responsabilidad del cuidado de tu mamá. Y ojo, siempre es una elección. Hay elecciones que nos incomodan muchísimo. Yo no te estoy invitando a que mandes todo al demonio. No de esa manera, pero sí que empieces a poner límites. Porque es que empezar a permitir que tu voz sea escuchada es una manera de respetarte porque estás poniendo un límite que de alguna forma tú estás sintiendo que está siendo transgredido, que alguien está traspasando. Es que no te dé miedo levantar tu voz en el buen sentido de la palabra, permitir que tu voz sea escuchada para poner ese límite de manera asertiva, auténtica, amorosa y firme a la vez. Miedo al conflicto, Mabel nos dice miedo al abandono, los tres en el orden que mencionas, miedo al juicio, ser mala hija. Ok, ese miedo al juicio es muy fuerte. El miedo al juicio te puede llevar a tomar
decisiones que aparentemente para los demás, e insisto, te convierten en la buena del paseo, en la protagonista buena de la historia. Pero ser tan buena gente muchas veces está como amenazando tu propia paz. La incomodidad de alguien no puede estar en detrimento de tu propia paz. Y sé que aquí estoy tocando temas muy fuertes y sé que tal vez vas a tener que ver esta grabación una y dos y tres veces y masticar un poquito más esta situación. Pero no es gratuito y en este momento lo estoy entendiendo, no es gratuito que haya ganado el silencio por no incomodar y por no generar conflicto. Fíjense que más que la explosión, que a veces tenemos la fama de que las mujeres somos muy explosivas, claro, cuando nos callamos, solo nosotras nos damos cuenta. Eso no se nota porque las personas sienten que todo está muy bien y resulta que dentro de tu corazón sí están pasando cosas. Vamos a ver la segunda parte y es qué consecuencias nos puede traer esto. Yo he mencionado que lo que ocurre cuando nos quedamos calladas es como una implosión. Y si ustedes buscan la definición de implosión, es justamente como una explosión hacia adentro, ¿sí? Literal, es como romperse por dentro. Gráficamente, la implosión yo la describo como todo lo que estás sintiendo a tu alrededor, no permites que salga y lo llevas con la misma fuerza que debiera salir, lo llevas hacia adentro. ¿En dónde se queda? Muchas veces en tu garganta, en tu pecho o en tu sistema digestivo. Aquí está. A mí me ha producido gastritis, les estaba diciendo, o en el sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, lo recogemos. Es que, mire, la invitación es la próxima vez que tú sientas que te estás quedando callada y no estás diciendo lo que verdaderamente sientes, revisa lo que está pasando en tu cuerpo, porque el proceso se llama implosión, es una explosión hacia adentro, es como romperte por dentro y toda esa fuerza que tienes hacia afuera, como debiera salir, va hacia tu cuerpo, donde se puede concentrar o en tu garganta o en tu pecho o en el sistema digestivo. Permítanme conecto por aquí, que ya me dijeron que tenía batería baja. En el libro de Un viaje al encuentro de tus emociones, ya está en diagramación, ya muy pronto les contaré cuándo se publica. Allí explico, en el libro explico que la emoción que no sale se queda a vivir en ti. Y ahí hago un listado largo de síntomas y están asociados a diferentes emociones, pero básicamente cuando te explico que se queda a vivir en ti, se puede quedar de tres formas. La primera en el cuerpo, la segunda en tu mente y la tercera se puede quedar en tu relación, puede quebrar tu relación. ¿Cómo es eso? La primera se queda en el cuerpo, aquí ya me están diciendo, gastritis, dolor articular, migrañas, ¿sí? Porque ya no quiero pensar más en eso, entonces aparece la migraña, muy, muy fuerte, dolor de garganta. Yo padecí problemas en la garganta de disfonía, de carraspera, de tos constante, pero sobre todo de disfonía. Es como, no, no puedo hablar, no puedo hablar. Y ahí que estaba diciendo, mi cuerpo me estaba diciendo, te tienes que quedar callada, ¿sí? No puedes hablar, no puedes hablar. Y solo cuando fui consciente de ello y lo trabajé, fue que empezaron a disminuir ese tipo de síntomas, ¿sí? Pero en la garganta es muy frecuente que se quede en el pecho, presión en el pecho, dolor en el pecho, dolor mandibular, bruxismo también aparece y todo lo que tenga que ver con problemas digestivos. Ahí como que se nos hace un nudo en el estómago y empezamos a digerirlo. Incluso a veces nos genera soltura, a veces nos genera estreñimiento, bueno, eso son diferentes síntomas. ¿Sí? Segundo, en tu mente. ¿Cómo se queda en tu mente cuando empezamos a rumiar la situación, a sobrepensar? Entonces, o aparece con el, yo para qué dije eso, yo debía haber dicho otra cosa. Y quedamos ahí, y volvemos y pensamos, y volvemos y decimos, y traemos la situación una y otra vez. Voy a poner un ejemplo. Hay una, yo tengo mi esposo, no es mi situación, que a mi esposo ni siquiera le gusta el fútbol, pero una persona, una mujer, tú tienes
tu pareja, están comenzando la convivencia y resulta que un día hay un partido de fútbol de su equipo favorito y él decide invitar unos amigos a tu apartamento. Hasta ahí todo muy bien, a ti no te incomoda. Cuando están los amigos, ellos comparten unas cervezas, hacen algo de comer, pican algo y todo queda en la mesa de la sala, queda ese desorden cuando termina el partido y él se va a despedir a sus amigos. A ti eso te incomoda, pero como no te gusta el desorden, entonces tú empiezas a recoger y te haces cargo de eso y no dices nada. Así pasa la primera vez. Viene una segunda vez, donde también hay visita de los amigos, también aparecen las latas de cerveza, el desorden de comida, y tú dices, otra vez, no puede ser. Pero tú también piensas, "Ay, pero si la vez pasada no le dije nada, ¿cómo le voy a decir ahorita? No, mejor me quedo callada. Y ya van dos veces. Y viene una tercera vez y pasa exactamente lo mismo y que empieza a pasar en tu mente. Oiga, pero este sí es mucho conchudo. Oiga, pero este sí es mucho descarado. Ya tres veces. Y es que, y empieza, y empieza, y empieza, y empiezas a alimentar y a decir, y a decir. Y una cuarta vez y una quinta vez, y ya la quinta vez dices, esto es el colmo, oiga, esto sí es muy injusto. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y tú te quedas callada, y te quedas callada, y te quedas callada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa al final? Muy seguramente, muy posiblemente, lo que pasa es que cuando ya un día te paraste con el pie izquierdo, no estás en tu mejor día, hay algo que rebosa la copa y ya explotas con todo. Pero entonces, les decía, primero se puede quedar en el cuerpo de manera, en la forma de algún síntoma. Segundo, en tu mente, rumiando, rumiando, repitiendo, repitiendo, repitiendo la historia. Y en tercer lugar, esto pasa a tu relación. La tercera consecuencia es que quiebra relaciones. El silencio quiebra relaciones. Un silencio sostenido durante mucho tiempo va a quebrar tu relación de pareja. ¿Por qué? Porque esta persona que está a tu lado nunca se ha dado cuenta, nunca se ha percatado de que a ti te incomodan ciertas cosas, porque tú te las has callado, porque has disimulado, porque has puesto tu mejor cara, has hecho de cuenta que aquí no está pasando nada. Y cuando ya tú explotas y dices, no me aguanto más, me voy de aquí, qué desorden, cada vez que vienen sus amigos y son unos toman, la persona dice, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Si la relación iba muy bien, si todo estaba perfecto. Y tú dices, ¿cómo así que todo estaba perfecto? Es que no se dio cuenta. ¿Cómo se iba a dar cuenta si tú nunca se lo mostraste? Entonces la culpa es del otro o es tuya. No, no, no. Aquí la idea no es generar culpas. La idea es asumir que si yo me quedo callada, no puedo pretender, ojo con esto que voy a decir. Si tú te quedas callada y no expresas lo que estás sintiendo, no puedes pretender que tu pareja adivine, suponga, descubra mágicamente lo que a ti te está incomodando. Entonces tú disimulas, nunca lo dices, nunca lo expresas, y cuando finalmente no aguantas más y la relación se acaba y la otra persona dice, ¿cómo así? Si todo estaba muy bien, tú no entiendes cómo la otra persona no se había dado cuenta. No se había dado cuenta porque nunca lo mostraste. Y el silencio termina quebrando la relación. Un profesor de psicología alguna vez nos dijo, cualquier divorcio comienza con una conversación que no se tuvo oportunamente, con algo que no se dijo en el momento preciso. Ahí empieza el quiebre en la relación. Y ahí es donde tú desapareciste. En lugar de decirle esa primera vez, oye, la próxima vez que vengan tus amigos, yo no tengo inconveniente en que se tomen unas cervezas, pero diles a ellos que te ayuden a recoger o recoge tú tu desorden, mi amor, porque yo no te lo voy a recoger. Una vez, la primera vez, ¿cuántos problemas te hubieras ahorrado? Y es probable que cuando tú explotes, él diga, oye, ¿cómo así? Yo siempre iba a subir a recoger y cuando yo subía ya estaba todo recogido. Yo pensaba que era que a ti te gustaba. ¿Por qué? Porque nunca lo dijimos. Y suponemos que el otro tiene que entender, que el otro sí tiene que suponer y adivinar. Y resulta que no. ¿Ok? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Quiero entrar a la última parte y es algunas herramientas de cómo poderlo manejar.
Hay una que me parece súper importante, yo la llamo como la pausa de los 5 segundos. Y es una invitación que quiero hacerte. Quiero que sea una herramienta que puedas empezar a utilizar desde hoy. La próxima vez que tú estés a punto de decir sí, cuando tú internamente sabes que quieres decir que no, para antes de verbalizar el sí. Tómate 5 segundos y en lugar de preguntarte qué va a decir de mí, pregúntate cómo me voy a sentir mañana si digo que sí. Si tú te das cuenta que al otro día te vas a sentir tranquila con ese sí, perfecto. Pero si te das cuenta que al otro día te vas a estar arrepintiendo, te vas a estar juzgando y criticando y culpando y preguntándote por qué dije que sí, si en realidad quería decir que no, no lo hagas, no lo hagas. Si en ese momento no te sientes lista para decir no, dile, déjame pensarlo. Es que tengo un par de cosas por las cuales no estoy muy segura de decirte que sí. Y en esos minutos, horas, días, diseñas cómo le vas a decir que no. Pero no vuelvas a decir un sí sabiendo que en el corazón quieres decir que no. Escribe en los comentarios. No vuelvo a decir un sí cuando quiera decir no. Es una promesa que debes hacerte. Ojo, amorosamente, asertivamente. Esa es la invitación. Pero no podemos seguir callando lo que verdaderamente estamos sintiendo. Entonces, esa pausa de los 5 segundos es súper importante y en esa pausa o paralelamente, ¡ay, Norita ya escribió! No vuelvo a decir sí cuando quiero decir no. Bien, Norita, es una declaración y es un compromiso y es una promesa. Con esos 5 segundos, en esos 5 segundos, van a pasar varias cosas. La primera es estar muy atento, atenta, estar muy atenta a lo que pasa en tu cuerpo. Generalmente, cuando estamos en esa situación de querer decir algo y no decirlo, o nos preguntan, ¿qué te pasa? Muy bien, Mabel. ¿Qué te pasa? Y decimos, no pasa nada, pero sabemos que sí nos pasa, algo se refleja en nuestro cuerpo. Y tú lo sabes, tú lo sabes. Escribe acá o escribe en tus notas, donde quieras, pero reconoce, llévate hoy este ejercicio, llévate hoy el ejercicio de estar consciente de en qué parte de mi cuerpo siento la incomodidad cuando no expreso algo que quiero expresar. Cuando digo no importa y sí importa. Cuando digo no pasa nada y sí pasa algo. Cuando digo sí queriendo decir no. En tu cuerpo hay alguna parte que lo siente y tú te das cuenta. O una tensión en los hombros, o una presión en el pecho, o una incomodidad en los brazos, pero tú te das cuenta en tu cuerpo que lo estás sintiendo. En el estómago, Mabel ya lo tiene claro. A mí me pasa lo mismo. Yo también lo siento en el estómago, enseguida, es que es como automático. Y en la medida en que tú te vas entrenando, en la medida en que vas avanzando en este proceso de conciencia emocional, en esa medida tú empiezas a ser más rápida en esa conciencia, porque empiezas a trabajar la observación de tu cuerpo. Ustedes saben que yo trabajo el modelo ACOGE, es el modelo que yo diseñé, que es aceptar, conocer, observar, es el tercer elemento. Y lo que hemos estado trabajando hoy son ejercicios de observación. ¿En qué parte de mí se siente esa incomodidad? Y ahí también viene la regla de la honestidad radical, quiere decir, cuando tú estés en esa situación de callar para no incomodar, pregúntate, ¿este silencio me cuida a mí o solo estoy cuidando al otro a cambio de mi propia paz? Siempre les he dicho, cuando yo trabajo en un viaje al encuentro de tus emociones, uno de los elementos fundamentales en los que yo insisto es cuidar la relación, cuidar el bienestar compartido. Eso está muy bien, pero es diferente cuidar el bienestar compartido, donde nos cuidamos los dos y cuidamos el vínculo, que cuidarte a ti a cambio de mi propia paz, que cuidar al otro a cambio de mi bienestar. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, sé honesta. Cuando estás queriendo decir algo y no lo dices, no lo dices por cuidar en ese momento la relación, pero sabes que más adelante lo vas a decir, o no lo dices por no incomodar al otro, quedando mal tú por dentro, quedando emocionalmente mal. Eso no es tan correcto. Y ahí la honestidad radical.
Y la técnica de la transparencia. Recuerden en uno de los webinars donde yo les hablaba de tips para tener esas conversaciones incómodas. Les contaba de una frase que tenemos con mi hija cuando queremos decirnos algo que nos ha incomodado. Y la frase es, quiero decirte algo y quiero decírtelo de la manera más amorosa posible. Cuando una de las dos escucha esa frase, ya sabe que viene algo que no, tal vez no me va a gustar mucho, o una crítica, o algo que dije incomodó, o algo que hice incomodó, pero nos vamos preparando. También, si es, digamos, en tu relación de pareja, tú lo puedes decir, amor, a mí me importa mucho esta relación y como me importa, no quiero quedarme callada en algo que me ha incomodado o no quiero seguirme guardando algo que siento que debo decirte. Tú lo vas diciendo, tú preparas el terreno. Después de eso no vayas a explotar. Después de eso hay que continuar manejando la asertividad. Por eso hay que diseñar la conversación, por eso hay que prepararse emocionalmente para esa conversación. Pero seguramente vas a incomodar al otro. Cuando expresas lo que sientes, está la posibilidad de que incomodes al otro y de que tú también te sientas incómodo. Acepta la incomodidad, acéptala, es parte del proceso, pero ¿te permites vivir esa incomodidad o prefieres seguir negando tu propia esencia y tu propia autenticidad a cambio de quedar bien, a cambio de ser la protagonista buena de la historia? Ahí está como la decisión que debes tomar. Lindas mujeres, en febrero vamos a tener otro webinar donde vamos a hablar del otro extremo, que es explotar. Es el que quedó en segundo lugar y dice, en enero trabajar silencio, en febrero vamos a trabajar el explotar. Y para marzo tengo pensado un taller súper lindo, súper, súper, súper lindo. Ya es un taller con ejercicios, hoy iba a adelantarles uno de los ejercicios, pero bueno, el tiempo no nos dio, pero vamos a trabajar mucho el autocuidado en la expresión de las emociones. Eso lo tengo guardado para marzo, para el mes de la mujer, para hacerles esa invitación. Entonces, pues hoy dimos este primer paso, entender por qué callamos, qué consecuencias nos trae, qué heridas nos mueve. Como les digo, en febrero vamos a trabajar el otro extremo, que es la explosión. Yo solo quiero seguirlas invitando a que si ya me sigues, fabuloso, si no me sigues, te invito a que me sigas. Y también me encantaría que, no sé si quieras tomarle una foto a esta charla o que quieras hacer una publicación, una historia contando lo que aprendiste acá, qué fue lo que más te resonó, para que me etiquetes en esa publicación y podamos seguir esa conversación también por Instagram. Sería maravilloso para mí. Quisiera que este fuera solo el comienzo de tu viaje al encuentro de tus emociones. Más adelante les hablaré del programa, del libro, pero quiero que sigan recorriendo este hermoso camino. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme, gracias por no implosionar, gracias por prometerse que no van a volver a decir sí cuando quieren decir no. No sé si antes de irnos quieran decir algo de lo que se llevan de este espacio. Gracias, gracias de verdad, muchas gracias, Blanquita. Bueno, Creo que lo que me llevo es en esos 5 segundos antes de decir algún sí ¿Ah? o usar la palabra, déjame pensarlo. Eso es como decir, déjame pensar la manera como te voy a decir que no, pero bueno, suena, déjame pensar. Sí, Sí, Norita, de verdad que es súper importante esa frase y esos 5 segundos. Valiosísimo, valiosísimo. vale. Aprender a decir no en el momento adecuado. Sí, 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 sí. Sí, Mabel, y la invitación es hacerlo desde la primera vez. Si la primera vez no se hizo, uy, que sea la segunda, máximo la tercera, pero decirlo amorosamente, pero decirlo, decirlo, y cómo, decirlo, eso cómo se es. va llenando también uno a veces como de rabia, de pronto, pero es decir, esa rabia la acumula es uno, de no haber dicho no, porque como dice, porque me metí en esto, No, porque en esto otro, pero y la otra persona ni se imagina que uno está sintiendo todas esas ni emociones. enterado, ni enterado. Y quien se termina haciendo daño es uno en salud, en bienestar, en todo. Entonces, Ya, no, no vale la pena. los cinco Chicas, segundos. un placer como siempre haberlas acompañado. Voy a parar por aquí la grabación.